A continuación, Soluciones para la Industria Alimentaria Biotecnológica. Le damos la bienvenida a Lucas Gentilini, doctor de Product and Application Professional de Sartorius. Buenos días a todos, muchas gracias por sumarse a esta charla. Mi nombre es Lucas Gentilini, pertenezco a la empresa Sartorius. En el día de hoy vamos a hablar un poco de las distintas soluciones que tenemos desde nuestro portfolio y también en función de lo que la industria demandó, enfocado a lo que es la biotecnología para la industria alimentaria. Nuestra agenda va a comenzar hablando y entrando un poco en tema en cuáles son los nuevos horizontes que la industria alimentaria está comenzando a transitar, para pasar luego a soluciones enfocadas a lo que es el desarrollo y la selección de línea celular, o cepa en el caso de microbiología, y cuáles son los medios de cultivo óptimos o adecuados para este tipo de aplicación, para luego pasar a lo que es el desarrollo propiamente dicho y la optimización de un bioproceso, y por último una breve mención sobre los distintos softwares de adquisición y de análisis de datos que podemos acoplar a todos los sistemas que vamos a ir viendo a lo largo de toda la presentación. Entonces, comenzando por una parte más bien introductoria, ¿cuáles son los nuevos horizontes que la industria alimentaria está enfocándose? Sabemos que la fermentación microbiana se ha usado por muchos años en la industria alimentaria para producir ingredientes como enzimas, por ejemplo, y a su vez también estos mismos procesos son los que se utilizan en la industria biofarmacéutica para la producción de drogas o vacunas, ¿sí? Y justamente en la última década, se podría decir, un poquitito menos, esta misma tecnología de fermentación se ha enfocado en lo que es la producción de nuevos ingredientes o productos en la industria alimentaria con distintos atributos sensoriales o bien funcionales amplificados. La obtención de estos ingredientes especializados se incorpora luego a alimentos producidos ya sea en células vegetales o en carne cultivada, por ejemplo. Entonces lo que vemos aquí es un escenario de una combinación entre un proceso de fermentación de precisión, en el cual las bacterias se usan como fábricas para producir ingredientes funcionales específicos que van a aumentar ciertas características sensoriales o funcionales de los alimentos, asociados también en muchos casos a otros bioprocesos, ¿sí? Para producir una materia prima celular, que va a ser, por ejemplo, productos basados en plantas o bien carne cultivada. Con el paso de los años, como les mencioné hace unos instantes, se ha ido aumentando de modo significativo el número de compañías a nivel global que han enfocado sus inversiones y sus esfuerzos en la fermentación de proteínas específicas, ya sea creando nuevas proteínas o bien también otros ingredientes, otras biomoléculas como lípidos o ingredientes funcionales, ¿sí? Si vemos un poquito cómo se distribuyen estas compañías a nivel global, vemos que en Estados Unidos se da la mayor concentración de compañías, siendo 23, seguidas por Israel, con 9 compañías que están enfocados acá, siempre hablando de lo que es fermentación de productos que van a ser utilizados como ingredientes para adicionar a otros alimentos, ¿sí? Ingredientes nuevos o con características funcionales, organolépticas especiales, ¿sí? La mayoría de las compañías que están haciendo este tipo de inversión a nivel de manufactura ya se encuentran en menos de 16 países, no es que están en cualquier lado. Hasta el momento son estos los países en los cuales se ha visto la mayor concentración de este tipo de desarrollo de industria. Como mencioné recién, la mayoría se encuentra en Estados Unidos, seguidos por Israel, y en el año 2020 se han desarrollado 13 compañías nuevas enfocadas a esta aplicación, 6 de ellas en Estados Unidos y el resto en países como Bélgica, Israel, Suiza y Singapur. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo, si se quiere, de esta nueva industria, ¿sí? O de estos nuevos desarrollos? Justamente en tratar de colaborar o desarrollar aspectos de los alimentos como son el sabor, la textura o también atributos nutricionales. Y para esto lo que hacen es, mediante procesos de fermentación dirigida, como fui mencionando, generar ya sea ingredientes o mismo la producción primaria de las proteínas que estén asociados a estas características organolépticas o nutricionales que se quieren agregar o mejorar
en los alimentos que se están desarrollando. Entonces acá lo que tenemos es un panorama de una combinación, no solo de avances biotecnológicos, ¿sí?, que tal vez es lo más sencillo a darse cuenta, ¿no?, cuando uno habla de un proceso de fermentación, de producción, de alimentos, o de innovación, lo primero que se te viene a la cabeza son los avances biotecnológicos. Pero a su vez también estos avances a nivel mundial se ha visto que están asociados también a la implementación de software de análisis de datos, ¿sí? Y a su vez, como todo esto es una revolución, también se tiene que trasladar a los espacios de manufactura, ¿sí?, al diseño industrial en donde esto se va a terminar produciendo. ¿Qué productos son el foco en lo que es el desarrollo y ya la escala industrial hoy en día? Obviamente, estos son algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, carne molida, cortes de carne propiamente dicho, mariscos, comidas para mascotas, grasas, gelatina, huevo, leche, queso, aceites, digamos. Todos estos son alimentos target, si se quiere, en los cuales ya sea procesos de fermentación microbiológica generando un ingrediente o la proteína específica o el lípido específico como materia prima, se están aplicando en este tipo de alimentos. Y a su vez también, como mencioné antes, no solo tratamos de un escenario de microorganismos en los cuales se generan estas proteínas o lípidos, sino que también se combinan estas fermentaciones microbiológicas con nuevos desarrollos también a nivel de cultivo, pero en este caso de células animales, como en el caso de la carne cultivada, o bien con células vegetales, en el caso de los alimentos basados en plantas. Entonces, más allá de la extensa historia que existe en lo que es la fermentación en la industria de alimentos y de biotecnología, viendo esta combinatoria entre fermentación, distintos tipos de alimentos, nuevas tendencias de alimentación, vemos un potencial enorme en el campo de la innovación. A su vez también esto es posible gracias a la gran diversidad de especies microbiológicas que existen, y esta diversidad también está asociada a prácticamente una ilimitada capacidad de síntesis biológica que consecuentemente se traduce en el surgimiento de proteínas alternativas nuevas mediante procesos de fermentación. Y a su vez, como ya vengo mencionando, los procesos de fermentación también se combinan con otros tipos de tecnologías de cultivo, como pueden ser aquellos cultivos celulares que mimetizan alimentos que son convencionales, como pueden ser la carne vacuna. Repasando un poquito entonces cuáles son los puntos claves en el proceso de desarrollo y de manufactura, vemos que lo que refiere a innovaciones tecnológicas, como así también científicas, se centran en estos 5 pilares. Por un lado tenemos lo más inicial en un proyecto o en un proceso o en el ciclo de vida de un producto, que es la selección de la molécula que vamos a querer expresar o sintetizar y el diseño de esa molécula. En este punto, identificar y diseñar la molécula correcta para luego hacer la manufactura es clave, más cuando se utilizan microorganismos para crear estos ingredientes que en algún punto son de alto costo, ¿sí? Porque van a tener ciertas modificaciones, que se tiene que luego poder traducir a escala de manufactura, ¿sí? Llevar del laboratorio a la escala de manufactura no es un proceso muchas veces rápido, y por consecuencia no solo estamos hablando de dinero a nivel de insumos, sino también de horas hombre. El siguiente punto clave en este tipo de aproximación es la optimización de las materias primas. En este sentido es importante destacar que tanto por ventajas económicas como de sustentabilidad, lo que se trata es de desarrollar bioprocesos en los cuales se utilicen como materias primas descartes de otras industrias, ¿sí? Como por ejemplo de la industria de la agricultura. Luego también el desarrollo o la selección de la cepa o la línea es uno de los puntos más importantes, debido a, como mencioné antes, la inmensa diversidad biológica que existe. Es sumamente relevante identificar cuál es la mejor cepa o línea celular
no solo desde el aspecto de crecimiento en bioreactores, por ejemplo, sino también desde el punto de vista de las características nutricionales que va a demandar ese cultivo, ¿sí? Y a su vez también de que produzca la biomolécula de interés asociada a las características organolépticas y nutricionales que nosotros queremos que tenga, ¿sí? O que queremos que aporte en nuestro nuevo alimento. Y a su vez, como mencioné del punto anterior, tiene que ser compatible en lo posible con un crecimiento utilizando materias primas sustentables. Una vez que ya tenemos entonces la línea celular o la cepa seleccionada, tenemos que pasar a el diseño del bioproceso, ¿sí? En este punto se ha visto como un destrabe muy importante en el diseño de los bioprocesos gracias a la innovación de distintas estrategias de bioprocesos que permitieron implementar estrategias de cultivo asociadas a una reducción de costos, también a una mayor facilidad en lo que es el proceso de escalado a manufactura, desde lo que es el desarrollo a la escala industrial, y a su vez también mediante sistemas que acompañan la sustentabilidad ambiental. Y el último punto es lo que refiere a formulación y manufactura del producto final, ¿sí? Con el surgimiento de productos derivados de fermentación también aparecieron nuevas categorías de proteínas alternativas que pueden alcanzar incluso mayores grados sensoriales y de textura, como mencioné anteriormente, por la estructura molecular per se de esa molécula, pero también lo mismo lo vamos a tener que lograr conservar o mejorar mediante lo que es la formulación final y el proceso de manufactura per se. Entonces, de este modo fuimos como recorriendo, si se quiere, los 5 pilares más importantes de lo que se tiene que tener en consideración cuando se piensa en el desarrollo y el futuro escalado a manufactura de una nueva molécula o un nuevo ingrediente para alimentos. Y si lo repasamos y lo comparamos con lo que es el ciclo de vida de un producto biológico farmacéutico, vemos que el mismo tiene muchas similitudes con un proceso, con un ciclo de vida de un producto biológico convencional, ¿sí? Farmacéutico. Tenemos una etapa de desarrollo de la molécula, ¿sí? De la línea celular, de optimización del proceso y luego de la manufactura, ¿sí? Ya sea de la parte de cultivo, del upstream, como de la parte de purificación del downstream y el fill and finish. Bien, obviamente que luego vamos a tener ciertos puntos a analizar, más que nada desde el punto de vista regulatorio. Obviamente estamos hablando de 2 tipos de industrias diferentes, pero, sin embargo, las similitudes existen, y no solo a nivel de una mirada global del ciclo de vida, sino también desde el punto de vista de las operaciones unitarias de los bioprocesos, ¿sí? Ya sea bioprocesos basados en microorganismos o fermentaciones, como bioprocesos basados en células, tanto uno como el otro comparte operaciones unitarias similares a lo que son las operaciones unitarias de un proceso de producción de un biológico para uso farmacéutico. Por lo tanto, esto dio la obviedad, si se quiere, de implementar soluciones que ya se estaban aplicando en la industria biofarmacéutica ahora a la industria alimentaria biotecnológica, ¿sí? No solo, como vamos a ir viendo más en detalle a lo largo de la charla, equipamiento de laboratorio o de análisis de ciertas características analíticas o biológicas de la molécula, sino también en lo que hace a el desarrollo de las líneas o la selección de las cepas y el desarrollo del proceso, como así también en lo que es el upstream y el downstream, ¿sí? a nivel de escala de los bioreactores. En este sentido, entonces, la oportunidad más evidente se dio gracias a la posibilidad de implementar o de utilizar sistemas
de bioprocesos, específicamente lo más trasladado, si se quiere, de un tipo de industria a la otra fueron los bioreactores, que se aplican no solo en escala de laboratorio, tal vez en etapas muy iniciales de un proyecto, como es la selección de clones o de medios de cultivo o de cepas, sino también luego en lo que es el desarrollo y optimización de procesos, el escalado productivo y llevar a la escala de manufactura. Pasando a lo que es la primera etapa en el ciclo de vida del producto, que es el desarrollo y la selección de las líneas celular o de la cepa y el medio de cultivo. Aquí, repasando un poco lo que es el flujo de trabajo en el desarrollo y la selección de una línea o de una cepa, si nosotros estamos hablando de una cepa o una línea celular modificada genéticamente, vamos a comenzar con la inserción en estas células de un vector de expresión, ¿sí? Por transfección, que luego va a ser cultivado, y luego, una vez que nosotros ya tenemos la expresión de nuestra molécula de interés, lo que vamos a hacer es seleccionarla, ¿sí? Una vez que la seleccionamos, vamos a poder generar bancos de trabajo, bancos de investigación, sobre los cuales luego vamos a llevar a escala de manufactura. Si nosotros hacemos una selección de cepa, ¿sí? Natural, digamos, sin modificación genética, el proceso es bastante similar, se acorta un poco porque ya comenzás desde etapas de selección y no así de la parte de modificación genética del organismo. Bien, pero sin embargo, los equipos, los insumos que se utilizan son los mismos que los que se utilizan en la industria biofarmacéutica, ¿sí? Tenemos sistemas de expresión, plásmidos, distintas líneas celulares o cepas que se van de levaduras o de bacterias que se utilizan. También se está haciendo mucho en respecto a lo que son hongos. Y más allá del tipo de células que se están empleando, también los sistemas para cultivarlos son los mismos, ya sean sistemas single use de plataforma oscilante o rocking motion, o mismo de tanque agitado de vidrio, y luego también sistemas de multireactores, como vamos a ver ahora, para lo que es las etapas de screening a gran escala en pequeños volúmenes. Otro punto súper importante en etapas iniciales es la selección correcta o adecuada del medio de cultivo. El medio de cultivo debe poder suplir con todos los nutrientes que las células necesitan para cada etapa del proceso, ¿sí? Ya sea a nivel energético, de cofactores, a nivel de moléculas asociadas a la membrana, etc. Y a su vez también, una vez que nosotros conocemos cómo va a ser nuestro proceso de crecimiento, ¿sí? Y de producción, utilizando ese organismo, tenemos que poder suplir las necesidades del cultivo en las distintas etapas del mismo, ¿sí? Ya sea en una etapa inicial, en donde se da un alto crecimiento de las células, donde tal vez lo que más va a requerirse sean ciertos cofactores o fuentes de energía asociadas también al metabolismo celular de división celular, mientras que luego en etapas más avanzadas del proceso lo que va a requerir las células tal vez es más algo asociado a la síntesis de la biomolécula de interés, ¿sí? En este sentido, ¿cuáles son las tendencias de los medios de cultivo en la industria? Normalmente se venían empleando medios de cultivo convencionales, en los cuales se hacía una suplementación del mismo con suero bovino, suero fetal bovino. Sin embargo, esto es algo que está quedando ya atrás, y la mayoría de los nuevos desarrollos se enfocan en la utilización de medios químicamente definidos, ¿sí? En este caso, los medios químicamente definidos, muchas veces, la mayoría de ellos no tienen componentes de origen animal, lo cual también lo alinea con las nuevas tendencias en lo que son la alimentación saludable o animal free. En este sentido, tenemos diferentes opciones de medios químicamente definidos para las distintas
necesidades de el cultivo, ¿sí? Ya sea la expansión, la congelación de las células, la disgregación y la disociación de las células de un medio de anclaje, y también si nosotros queremos diferenciar ciertas células madre, como pueden ser células madres mesenquimales, a condrocitos o adipocitos, etcétera, también existen medios de diferenciación específicos para cada uno de estos linajes. A su vez también, aquí pasando, como mencioné recién, ya tal vez a cultivos celulares, no tanto a fermentación bacteriana, ¿sí? En los cultivos celulares, la mayoría de estas células pluripotentes hasta cierto punto o diferenciadas requieren en un inicio la presencia de un medio sobre el cual adherirse, ¿sí? De una superficie a la que se adhieren, y para poder utilizar bioreactores a escala industrial, lo que se utiliza es, para ir reemplazando de este modo lo que son los T-flask o roller bottles, lo que se utiliza son microcarriers, ¿sí? Que son pequeñas esferas sobre las cuales las células van creciendo, ¿sí? En este sentido, en lo que se tiende a utilizar son también siguiendo la línea de pensamiento, si se quiere, animal free, es microcarriers de origen de plástico principalmente, que no tienen componentes animales. A su vez también, en el caso de los microcarriers que comercializamos nosotros, estos ya vienen listos para usar, no requieren de pasos de hidratación o de lavado, y lo cual los hacen mucho más fáciles de implementar a escala de manufactura. Ahora bien, tenemos medios de cultivo que tenemos que evaluar, tenemos microcarriers que tenemos que ver cómo se pegan las células, cómo crecen, cómo producen. Y para poder hacer una evaluación rápida de todas estas combinatorias de medios, microcarriers, densidades celulares, es que se utilizan nuevas tecnologías asociadas a sistemas automatizados de mini bioreactores, ¿sí? Que son estos mini bioreactores pequeños de 15 mililitros de volumen máximo, ¿sí? En estos sistemas lo que se puede hacer, son sistemas totalmente automatizados, se puede hacer mediante una mínima manipulación de los reactores, un análisis de múltiples condiciones en paralelo, con ciertas condiciones estandarizadas, como puede llegar a ser la presión o la temperatura, ¿sí? En estos equipos uno puede hacer evaluaciones de medios de cultivo de distinta formulación, hasta 48 combinaciones diferentes a la vez. Y algo interesante es que estos equipos tienen la posibilidad de monitorear y controlar distintos parámetros del proceso, como es el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura. También se pueden medir ciertos metabolitos, como pueden ser la glucosa, el lactato, el etanol, el metanol, y también la biomasa. A su vez también son compatibles con distintas estrategias de cultivo que, como les mencioné antes, fueron uno de los pasos más interesantes o que permitió destrabar más el camino hacia la transición de fermentaciones de precisión, que son estrategias de cultivo en fed-batch o mismo en perfusión. Y también evaluar cultivos en suspensión o en microcardio. Estos reactores, como podrán darse cuenta, generan un montón de datos a lo largo del proceso y por lo tanto se encuentran asociados a software de análisis de datos, ya sea de diseño de experimentos o de selección de clones o cepas, ¿sí? Que nos van a permitir digerir toda esa información que se genera durante el proceso y encontrar cómo seguir o con cuál de los clones seguir o cepas seguir. Una vez que entonces ya tenemos esto desarrollado, tenemos que pasar a lo que es el desarrollo y la optimización del bioproceso en sí, ya a escala de reactores de mesada, ¿sí? En esta etapa lo que vamos a querer hacer es mejorar el bioproceso, estableciendo cuáles son las condiciones óptimas para que los atributos de calidad críticos se den. Aquí tenemos que pensar desde el minuto 1 en emplear sistemas que sean escalables, ¿sí? A escala de manufactura, desde volúmenes muy pequeños, como puede ser en este caso nuestro equipo Amber 250, que permite trabajar con volúmenes de 100 a 250 mililitros,
para luego pasar a escala de mesada hasta 5 o 10 litros y luego a escala industrial de miles de litros. ¿Sí? Además de la escalabilidad en estos sistemas, es importante tener en consideración que mientras mayores determinaciones analíticas asociadas durante el proceso tengamos, va a ser mejor, ya que vamos a estar desarrollando un proceso lo más robusto posible. En este sentido, entonces, repasemos cuáles son los 4 aspectos más importantes en el desarrollo y optimización de lo que es la etapa de upstream, ¿sí? Propiamente dicha, que es la parte de la fermentación en el reactor, si se quiere. Y lo primero, como les mencioné recién, es la robustez del proceso, ¿sí? Cuando nosotros caracterizamos con la mayor profundidad posible el proceso, vamos a poder encontrar cuáles son las diferentes variables que van a afectar o influenciar las etapas claves de ese proceso, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos a los analizadores en línea más convencionales como la determinación de pH y de oxígeno disuelto, la determinación de metabolitos, como puede ser de glucosa y de lactato, o de biomasa, también vamos a tener mucha más información del proceso y a su vez también vamos a poder generar una automatización de ese proceso que nos va a permitir generar un proceso mucho más robusto. En el caso de fermentaciones bacterianas también podemos hacer un acople de los reactores con sondas de medición de gases de salida que nos van a permitir establecer consumos de oxígeno o tasas respiratorias, por ejemplo. Otro de los puntos importantes a tener en consideración durante el desarrollo y la optimización del upstream es que los procesos sean consistentes en cantidad y en calidad del producto que estoy queriendo generar, ¿sí? O la biomasa que estoy queriendo obtener durante ese proceso. En este sentido, entonces, es necesario contar con tecnologías que sean adecuadas para esto, para poder manipular, contabilizar o analizar las muestras del proceso con la menor manipulación posible, de modo tal de poder caracterizar las células o el producto a lo largo del proceso, tanto en cantidad como en calidad, ¿sí? Cuantificando, por ejemplo, biomoléculas o perfiles de glicanos, o a su vez también haciendo ensayos biológicos en células. En tercer lugar, tenemos lo que ya mencioné anteriormente, que es la escalabilidad de los sistemas empleados. Nosotros tenemos que, desde el desarrollo, garantizar que el proceso que nosotros vamos a desarrollar, que va a cumplir con los requisitos de calidad y de productividad, se esté haciendo en un equipamiento, en un sistema que sea escalable de modo seguro a la escala de manufactura, ¿sí? Esto lo logramos empleando principalmente reactores de igual geometría, desde la etapa inicial del desarrollo del proceso, o mismo en lo que es la optimización de ese proceso, de modo de cuando nosotros trabajamos en pequeño volumen, y más si podemos hacer con sistemas descartables o single use, ahorramos mucho tiempo, y entonces no solo ahorramos tiempo en la etapa de desarrollo, sino que a su vez también luego ahorramos mucho tiempo en lo que es el escalado a la manufactura. Y además de lo que es el dinero asociado, porque cuando pasamos a manufactura ya estamos hablando de muchos más litros, muchas más horas hombre, muchos más procesos de esterilización, de limpieza, de validaciones, etc. Y por último, otro aspecto súper importante a tener en consideración que se tiene que pensar es el desarrollo del downstream. Todo muy lindo con desarrollar un upstream divino, ¿sí? Que las células crezcan muy bien, que el perfil de glicanos de mi proteína sea el esperado, que cumpla con la funcionalidad, con las características que yo quiero, pero luego eso lo tengo que poder purificar del resto de cosas que está en mi cultivo. Entonces ahí es importante tener en consideración que mi sistema pueda tener esa posibilidad, ¿no? Que me brinde la capacidad de ir avanzando a etapas posteriores de purificación o de concentración. Bien, acá entonces no solo tenemos que trabajar con sistemas que sean de muy bajo volumen, como pueden ser 100, 250 mililitros, sino que además también, como mencioné antes, trabajar en escalas intermedias,
de mesa, ¿sí? De 5, de 2, de 5, de 10 litros, ¿sí? Que nosotros buscamos un producto final del upstream lo suficientemente grande como para poder evaluar distintas estrategias de clarificación, ¿sí? ¿Qué me conviene centrifugar? ¿Me conviene filtrar por profundidad? Luego, si nosotros realmente queremos hacer una purificación de una biomolécula, ¿sí? Tener material suficiente para poder hacer un desarrollo óptimo de etapas de cromatografía, ya sea de captura o de limpieza de contaminantes, ¿sí? Y aquí también es importante evaluar diferentes matrices cromatográficas, ¿sí? No solo las convencionales resinas, sino también soportes cromatográficos más novedosos, como pueden llegar a ser las membranas y los monolitos. ¿Sí? Para ciertas aplicaciones, para cierto tipo de molécula grande, principalmente, los monolitos son una solución muy atractiva. Y más cuando se tienen que procesar grandes volúmenes de producto porque tienen una performance muy buena a altos flujos. A su vez también el material que salga del upstream nos tiene que permitir hacer pruebas referido a filtraciones tangenciales, por ejemplo, ¿sí? Para hacer concentración o mismo intercambiar buffers para aumentar la estabilidad de una biomolécula o que sea compatible con la adición en otros productos que van a ser luego con los cuales va a ser luego combinado, ¿sí? Y acá entonces tenemos que tener material suficiente para poder evaluar distintos cortes moleculares o cut-off. Tenemos que también tener en mente evaluar distintos materiales de membrana, tanto en cassette como en fibra hueca. Acá lo que refiere a fibra hueca es como la alternativa más plausible de aplicar, ya que es los dispositivos que te van a permitir filtrar, ¿sí? Mucho volumen en poco tiempo también. Y por último también tenemos que hacer nuestras evaluaciones de filtración esterilizante nuevamente con distintos tipos de filtro y también hacer escalado del área de filtro desde la escala de desarrollo a cuánto me iría a la escala de manufactura, porque también va a implicar en los costos. Bueno, por último tenemos lo que son los softwares de adquisición y análisis de datos. Nosotros venimos hablando hasta aquí de un montón de equipamientos, ¿sí? Que están asociados a un montón de sensores, un montón de parámetros del proceso, o mismo también del downstream, que ahora yo no entré en mucho detalle, pero también todo lo que es desarrollo de las etapas del downstream se pueden hacer con sistemas automatizados que me van a generar un montón de datos. En este sentido, entonces, es muy importante tener en cuenta que todos esos datos que se van generando a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Ya sea durante la etapa de upstream como en la etapa de downstream, los vamos a poder recolectar mediante ciertos softwares que nos van a permitir no solo guardar los datos, sino también monitorearlos de modo remoto, generar gráficas comparativas entre los distintos lotes, ¿sí? O entre distintas estrategias que fuimos, de cultivo que fuimos armando, que fuimos llevando adelante. Y a su vez también estos softwares lo que nos van a permitir es automatizar los procesos. Esto no es menor cuando uno piensa en la transferencia de la tecnología desde una escala de desarrollo hacia una escala industrial, ¿sí? Porque en desarrollo muchas veces los riesgos asociados a que un paso del proceso se vea demorado o ya sea en tiempo o en fuerza de respuesta, tal vez no tienen tanto impacto, pero cuando uno luego escala a miles de litros, ¿sí? Retrasar el paso de una etapa a otra dentro del proceso puede implicar un montón de costos, no solo a nivel de tiempo, sino a nivel de dinero. Entonces, la posibilidad de desarrollar un proceso
y automatizarlo, es decir, generar una receta asociada a ese proceso, nos va a permitir mitigar muchos riesgos operativos y de toma de decisiones en la escala de manufactura a nivel industrial. Además de esto, tenemos un montón de datos que los usamos para monitorear, los guardamos, hacemos gráficas comparativas entre distintos lotes, automatizamos. Pero cuando estamos en desarrollo, también es importante poder explotar esta gran cantidad de datos mediante, por ejemplo, sistemas de diseño de experimentos, ¿sí? De modo tal de ir identificando cuáles son los parámetros críticos de mi proceso y cuáles van a ser los rangos óptimos de cada una de las variables más importantes o parámetros más importantes del proceso. A su vez también, de este modo, lo que vamos a poder es diseñar espacios de acción, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a ir evaluando los distintos valores que van a ir tomando las variables. Más allá de lo que es el diseño de experimento, también, al contar con una gran cantidad de datos, lo que podemos hacer es de datos generados en distintos lotes, ¿sí? No solo dentro de un mismo lote, un mismo batch de procesos, sino también después de haber corrido varias veces el mismo proceso, vamos generando un montón de datos de las variables de interés, y con todos esos datos podemos hacer análisis multivariados, ¿sí? De modo tal de poder identificar cuáles son las tendencias más importantes dentro de mi proceso, qué variables se correlacionan con cuáles otras variables, ¿sí? Encontrando de este modo entonces asociaciones entre las distintas variables, y también encontrar patrones y relaciones entre las variables, ¿sí? De este modo uno lo que va a poder hacer es generar o crear modelos predictivos, ¿sí? Al comparar entre distintos lotes, como mencioné recién, detectando los parámetros críticos y los perfiles y las relaciones entre los distintos parámetros. Entonces, así uno lo que hace es generar un modelo que luego lo puede llevar a un proceso en tiempo real, ¿sí? Uno luego lo puede agarrar y hacer con otro software distinto, lo que hace es comparar con el modelo generado cómo va evolucionando mi proceso en tiempo real, ¿sí? Y de este modo, entonces, ir monitoreando dentro de el espacio permitido que se diseñó con el modelo desarrollado, cómo va a ir evolucionando el lote desde etapas bien iniciales. Esto lo que nos va a permitir es justamente ver cómo está sucediendo el proceso, cuánto se está desviando de la situación ideal, ¿sí? Y a su vez también, si nosotros tuvimos la suficiente cantidad de datos durante el modelado de este modelo, valga la redundancia, lo que el software en particular, el Sync Online, nos va a permitir también es definir qué es lo que se tiene que hacer para que los parámetros vuelvan a la zona segura del proceso, ¿sí? Si se está desviando, el software te va a decir hacia dónde o qué parámetro, cuál es la decisión que tendrías que tomar para que no pierdas el lote. Todos estos software, ¿sí? Como mencioné antes, se utilizan muchísimo en lo que es la industria biofarmacéutica, justamente porque el costo asociado a la pérdida de un lote, o ya sea porque no alcanzó los niveles de productividad suficientes, o bien porque la calidad del producto no es la que se espera, estos softwares se usan muchísimo para este tipo de aplicación. Sin embargo, como parte del paquete que se está implementando en la industria alimentaria, además de los reactores, además de los medios de cultivo, de los microcarriers, como mencioné antes, y de toda la experiencia y el conocimiento en bioprocesos que se desarrolló en la industria biofarmacéutica, también se incorporaron este tipo de software, ¿sí? De adquisición, de automatización, de modelado,
diseño de experimento, de modo tal de tener un proceso no solo robusto a nivel de productividad y de calidad, sino también un proceso asociado a medidas correctivas en tiempo y forma, de modo tal de que los lotes no se pierdan. Un punto que no mencioné cuando hablé de cultivo celular en su momento, de carne cultivada y de células basadas en plantas, es el tema de los bancos celulares, ¿sí? Los bancos celulares también es un punto a tener en consideración cuando uno va a pensar un proceso con células para garantizar la consistencia de lotes y la consistencia de lote y de productividad a lo largo del tiempo a escala de manufactura. Bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles en esta charla. Agradezco mucho por su tiempo. Aquí están mis datos de contacto, tanto el celular como mi correo electrónico, y cualquier consulta que tengan o duda de esto o cualquiera de los otros aspectos que puedan creer necesarios compartirme, estoy a disposición y los invito a que recorran la página web de sartorius.com para encontrar las distintas soluciones, tanto a nivel de instrumentos, equipamiento, como de servicios que tenemos para ofrecer a la industria alimentaria. Muchas gracias.